Acá en el estudio con Nicole Echegaray, coordinadora ejecutiva de la encuesta Jóvenes, Participación y Consumo de Medios de la UDP, que la hace con la encuestadora Feedback. Sí, claro. Son nuestros socios. Nicole, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti. Esta es la versión 17ª, ¿no? Sí, exactamente. Ya, desde o sea, 2009. tienen bien clarito cómo van cambiando los jóvenes. En términos políticos, leía en el diario El País de España el fin de semana un reportaje grande sobre, por primera vez, desde hace mucho tiempo, que los jóvenes están siendo más de derecha que de izquierda en España. ¿Qué pasa acá? Bueno, es una obsesión de hace bastante tiempo nuestra también ir monitoreando este espacio. Y sí, la verdad es que sobre todo post pandemia fuimos viendo un paulatino crecimiento de la derecha, pero sobre todo un crecimiento del centro. O sea, en el fondo, precisamente en el periodo previo, 2018 a 2021 más o menos, hasta el 2022 fueron aumentando, creciendo la izquierda y disminuyendo el centro. Y lo que pasó es que se fueron acercando nuevamente los de la centro-izquierda hacia el centro y creció un poco la derecha. Ahora, el fenómeno del que tú me estás hablando es un fenómeno súper interesante que no se está dando acá. Nosotros, yo llevo 3 años obsesionada con ver si empezamos a ver estos fenómenos porque ya sabemos, no hay muchas novedades, los populismos de izquierda y de derecha, un montón de fenómenos sociales, culturales comienzan en el norte y terminan con patas acá. Y lo que se ve en estos países que tú nombras es sobre todo un crecimiento, en el fondo se empieza a romper este paradigma de que los jóvenes son un poco más liberales que los adultos, que sus padres, por ejemplo. Algo que la sociología ve de antaño, ¿no es cierto? Que siempre vamos corriéndonos un poquito más hacia la liberal. Esta vez lo que vamos viendo es como lo contrario, y lo más interesante es que esto no sucede con las mujeres, sucede con los hombres. Y entonces se empieza a formar un gap de género súper relevante donde están estos fenómenos como los incel y todo este... los hombres son más conservadores y más de derecha. Sí, pero eso no está sucediendo en Chile. Ya, aún. No, aún. Claro. Efectivamente, aún. O sea, capaz que nunca suceda, ¿no? Puede ser. Lo que estamos viendo en todo caso es que estos fenómenos que se llaman como anti-woke no están siendo observables en Chile. Y lo que vemos entonces es más que una derecha asentada en una ideología, una forma de pensar en torno a valores, a lo que tradicionalmente se ha entendido como derecha, es únicamente en torno a la necesidad como de orden, progreso, resolver temas. Conversábamos de esto con Juan Pardo ayer en torno a otros datos de otras encuestas que sí, y pensamos en esta idea como de un autoritarismo más como pragmático, ¿no es cierto? Esta cosa como que necesito que me resuelvan problemas de delincuencia, de orden, de seguridad de la vía, de trabajo y eventualmente, por alguna razón, creo que la derecha va a ser más eficiente. Claro. Oye, la Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio, estuvimos acá conversando con Sergio Ursúa, economista, que ya lo había presagiado él antes del estudio, que es de hace poco. 4 de cada 10 jóvenes le hubiera convenido más entrar directo al mercado laboral que pasar por la universidad porque las carreras tienen rentabilidad negativa. Te escuché. Claro, eso es bien tremendo. Es tremendo. ¿Y cómo marca a esta generación, sobre todo los de 24, que están saliendo al mercado laboral con sueldos bajos y la esperanza de la esperanza de la universidad en el suelo? Eso es súper interesante porque de hecho una de las como preguntas clásicas de cualquier encuesta política es preguntar por cuál es el problema que considere que es más relevante para el país, ¿no es cierto? Y cuando le preguntas a los jóvenes sobre este tema te responden lo mismo que los adultos. La delincuencia. Segundo, no sé, en fin, problemáticas de ese estilo, la inmigración y la verdad es que no hay diferencias con los adultos. Sin embargo, cuando nosotros hace un par de años empezamos a preguntarle, bueno, pero a ti, ¿cuál es el problema de estos nacionales? Tu problema. Claro. Y ahí pasa al segundo, tercer plano la delincuencia y empiezan a hacer temas, estas son preguntas abiertas, entonces no las comificamos. Finalmente económica, es puestos de trabajo, seguridad laboral, acceso a vivienda, pero en el fondo suben otras temáticas claramente diferentes. Y lo interesante también es que son, bueno, como en todo, en Chile, son visiones muy segmentadas socioeconómicamente, o sea, incluso en las metas de vida. Otra pregunta que les hacemos es interesante, como ¿cuáles son tus metas más relevantes? Claro, la primera es completar o tener estudios. ¿Ya? La segunda
es buscar trabajo o encontrar un buen trabajo, un trabajo estable, hablan. Y vemos que eso, el trabajo, por ejemplo, es una aspiración de los segmentos bajos. Tener estudio es de los segmentos altos. Ya. No es muy mayoritario, pero después, por ejemplo, un porcentaje no tan menor de los jóvenes de segmentos altos dice viajar. Ya. Una cosa que prácticamente no mencionan. El sudeste asiático. No mencionan los segmentos medios o bajos. Ya. Tener la vida que quiero, tener libertad para seguir mi destino, no sé. Esas cosas las quiere el segmento alto. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, digamos que como los destinos de vida, las metas están muy, muy, muy delineadas por las situaciones materiales. Claro, y estos cabros nacieron el 2007, los de 18. ¿De qué edad? Nosotros entrevistamos siempre, desde 2009, toda la población adulta de los centros urbanos que encostamos, desde los 18 hasta los 29 años. Ya. Por lo tanto, ahora estamos más o menos como generación Z. Claro, y es la generación que ha crecido con crecimiento bajo, valga la redundancia, con inflación por primera vez, con pandemia y con estallido social. O sea... Y con difícil acceso a la vivienda. Difícil acceso a la vivienda, con sueldos bajos, y una educación en cuestión, en cuestión de su calidad. Sí. Y de su y eficacia. con el fenómeno migratorio, o sea, con el fenómeno migratorio. Nosotros cuando éramos chicos, bueno, ni siquiera, cuando éramos adultos jóvenes, claro. La migración no era un tema, en No. Chile había un 2%, ¿no es cierto? Ahora, se subía un afroamericano al metro y todos se daban vuelta. Claro, porque era como un turista muy novedoso, claro. ¿no es cierto? Teníamos hasta poco turismo. Oye, pero el tema de que el sueño universitario se quiebra ha sido bien estudiado y dicen que uno de los fenómenos que puede explicar en parte el estallido como correlación. Pero estos cabros sienten que el futuro se les ve negro o no. No. No, qué No. bueno. Yo les veo negro el futuro. No, o sea, yo pienso, hago clases en la universidad y soy muy machaca en esto de esfuércense porque la vida no está fácil. No, pues no está fácil. Tienen que ser de los mejores porque tienen que poder competir, está muy fuerte la competencia. Pero no, nosotros hacemos todas estas preguntas en torno como a bienestar intergeneracional, o sea, tú sientes que estás mejor o crees que estás mejor económicamente que tus padres, tú crees que tus hijos van a estar mejor y en general muestran, incluso comparado con mediciones de años anteriores, está más positiva, o sea, del 2018 hasta ahora claramente hay una visión mucho más positiva del futuro y de la situación propia respecto de las generaciones anteriores. Y no así en otros países, ¿eh? En Estados Unidos, primera generación que cree que va a vivir una vida peor que la de sus padres. En España también. Exacto. Los países desarrollados, claro, están los jóvenes, por lo mismo que te digo, porque la universidad es muy cara, o sea, la educación es cara, no reditúa. Y lo que ha aparecido en todas partes, tú lo mencionaste, el tema de la vivienda. Es como un tema heavy. En España la primera preocupación de los cabros entre 18 y 29 años. En Argentina lo mismo. Acá está empezando a aparecer ese Ha empezado a aparecer. Claro, el tema de la vivienda que antes no era tema. Sí. Sí, pues antes estaba esta idea, como sueño de que llegada a cierta edad tú ya vas a poder tener tu primera vivienda, ¿no es cierto? Y el tema es que acá no solamente es que esta cosa así como post-materialista y que no, es que yo no quiero bienes, quiero experiencia, no. Tiene que ver con una cosa mucho más pragmática, ¿no es cierto? Y es que en algunos sectores deja incluso de ser como la meta próxima y en otros empieza a ser una preocupación más que una meta. Claro, bueno, el caso del alcalde de Nueva York, que una de las cosas que más puso la campaña, arriendo. Ayer me metí a ver cuánto costaba un arriendo en Manhattan, promedio 4.500.000 pesos, con un estudio, una pieza, 4,5 millones de pesos. Lo que pasa allá. Bueno, son estas burbujas que empiezan a pasar en las grandes capitales. También si tú ves pero lo que pasa también, en regiones respecto de la región carísimos. metropolitana. O sea, yo me fui a vivir solo a los 20 años, pagando un arriendo, que podía pagarlo, sin plata de mi papá, nada, trabajando, pero ahora es muy difícil, sueldo estancado, y arriendos que están 500 lucas, 600 lucas, o sea, imposible pagarlo. Y se va postergando cada vez más la salida de la casa paterna, ¿no es claro. cierto? O sea, ¿se quedan en la casa hasta los 30? Muchos.
Y los que Tiene no hijos vuelven. chicos, así que Yo he conocido casos de que van y vuelven. O sea, sí. pasan por una crisis económica y vuelven a los 32, se instalan en la casa, no tienen Se cómo separan, pagar. vuelven también. Claro, y no tienen cómo pagar arriendo. Oye, votación. Estos cabros. Muy indecisos, muy desinteresados. Ya, buen punto, porque muy son muchos despolitizados. votantes no sé si por primera vez, porque votaron por los procesos constituyentes, pero una elección Sí, presidencial. pero siempre van a haber algunos que cumplieron 18 en el Claro. último año. Ya, Claro. Claro, hay muchos votantes que en realidad no se les podría llamar votantes obligados porque son votantes primerizos. Nuevamente, muy segmentados. En los segmentos más altos ve a jóvenes con un poquito mayor de interés en la política, mayores tasas de participación. Nosotros de los 17 años de participación, salvo esos momentos como el estallido Claro. y hasta que llegó la pandemia, ahí se vio como un crecimiento del interés, del posicionamiento político. Me refiero a esa gente que dice la escala 1 a 10, dicen ninguno. Ya. Eso desaparece un poco, aumenta la participación, pero de ahí en adelante nuevamente solamente cae la participación. Incluso las formas de participación política más básicas, tipo ofrecer mi opinión y participar de debates online, retuitear o redifundir información de noticias, cosas de actualidad, todo cae. Todo cae. Sí. Incluso el mero retuiteo, que es un acto casi de Absolutamente. reflejo. Y no les interesa la política, una especie de rechazo hacia desde una gran parte y mucha indecisión. O sea, O sea, todavía no saben qué van a votar. bueno, acá hay un tema. Nuestra encuesta tiene una calidad que, no sé, yo me siento orgullosísima de nuestra encuesta. Entre otras cosas porque hacemos un trabajo de campo que dura más de un mes porque es una encuesta cara a cara. Ya. Donde de verdad toda la probabilidad y toda la metodología que garantiza representatividad se cumple. Lo que uno ve en las encuestas electorales más chiquititas no es así, pero ganan algo que nosotros no tenemos, que es que pueden haciendo mediciones muy rápidas. Claro. Y muy porque esto que dicen que como que en el fondo 3 meses antes tú podrías estar prediciendo, la verdad es que es un poco ingenuo cuando tú tienes una cantidad enorme de personas, sobre todo en el segmento joven, que no se ha informado lo básico como para poder decidir aún. Y lo que nosotros veíamos, que era muy triste, es que gente, el 50% de los jóvenes, hace un mes cuando empezamos a hacer el trabajo campo, algunos fueron entrevistados ahí, otros fueron entrevistados hace 2 semanas, pero un 50% no sabía por quién votar. 50%. Pero lo más terrible es que el 30% decía que no se iba a preocupar de decidir sino la semana previa a la O sea, están elección. decidiendo hoy día. Incluso Más o hay menos. un 10% que decía que iba a decidir cuando estuviera frente a la urna. Va a entrar, va a mirar la Tené papeleta tú. y va a decir, ya me quedo con este. ABCD, Claro. ¿en qué quedé? Como bachillerato. Oye, pero 50% porque además son indecisos no por sobreinformación, que también podría ser, sino que por falta de información. Por sobreinformación me refiero a gente que sabe mucho política, entonces empieza, si voto por Kast, Un voto más favorezco estratégico. Kaiser y Capa, ya. Pero cuando hay gente que dice, la verdad que no sé votar, a mí mucha gente me dice, ¿y qué tengo que votar? Me dice. Sí, es verdad. Y está el típico cuento de, bueno, si igual tengo que levantarme al día siguiente a trabajar, Claro. lo que sea. Y gane quien gane da lo mismo, pues son todos Sí. ladrones. Ahora, ¿sabes qué? Algo bien interesante, cuando tú segmentas, no esta vez por nivel socioeconómico, cuando tú segmentas por identidad política, tú ves que en general un porcentaje altísimo de la gente que se siente de izquierda entre los jóvenes Ya. tenía completamente decidido el voto. Ya, esos son Y más. votaba Jara, Vota- mayoritariamente. ya. Bueno, o sea, Jara es un te- porcentaje muy bajito el que votaba por otras opciones de izquierda. Jara tiene buenos números en los jóvenes. De hecho, yo casi Sí. todas las encuestas, de hecho, una de las hizo de ustedes, de la Portales, Jara ganaba en el segmento juvenil. ¿Mm? Sí, pues y acá también se ve lo mismo. Mm. 35% más o menos, 30%. ¿Qué será eso que el gancho bien que tiene decidido. Jara con los jóvenes? Yo creo que es sobre todo un tema ideológico. O sea, son los jóvenes que se sienten de izquierda están camiseteados y quieren que esa opción sea la que gane. Ya, y además les debe espantar casi Kaiser. El tema es que se fragmenta las opciones para los que son de derecha. Entonces, cuando tú ves los jóvenes que son de derecha, a mí me sorprendió muchísimo, pero Parisi tenía un 10% entre los jóvenes hace ya rato. O sea, Parisi. Sí. Ya. Y era en ese minuto marcaba muy parecido a Kast, o sea, en el fondo, pero era sobre todo joven de derecha de segmentos bajos, ¿Hombre? más bien masculino. Sí, Hombre, claro. sí. Bueno, si el muchacho Parisi cerró la campaña con una carrera de auto.
Entonces yo creo que Parisi fue Es muy bien masculino estratégico todo ese voto. con el voto de joven hombre de derecha. Claro. Sí, joven sí. Y claro, Kaiser y Kast un poco más abajo, pero hace un mes, como te digo, o hasta 2 semanas antes, todavía marcaba más Kast que Kaiser. Ya, o sea, la sensación ambiente de los cabros jóvenes, 18 a 29 años, están esperanzados, son un poquito más conservadores que antes, no está la moda... Conservadores, ojo, en lo que tiene que ver con orden y autoridad. Ya. De hecho, le hicimos un montón de preguntas valóricas, aborto, adopción homoparental, y ahí son liberales. Feminismo, y ahí son liberales. Ya. Incluso son más liberales que hace 5 años. O sea, sigue siendo cada vez, y hay muy poquitas brechas de género. A lo que quieren es orden. Lo que quieren es orden. Bueno, como bueno, Y trabajo. Orden y trabajo y me imagino buenos Vivienda. salarios y vivienda. Está difícil eso, ¿ah? Sobre todo teniendo en cuenta que, y no voy a decir nada muy novedoso, como el mercado laboral va a cambiar tanto en los próximos años, esto se van a enfrentar a estos jóvenes, se van a enfrentar a algo que nosotros no vivimos, que era cierta certidumbre respecto a las carreras, respecto de una carrera laboral, si uno quería estable, si no, no. Pero ahora nadie sabe qué va a pasar con algunas carreras que uno capaz que estudió y se van a empezar a extinguir. Porque a ellos les queda mucho Bueno, rato le por trabajar. preguntamos también por el consumo de medios y por el uso de la inteligencia artificial, y ves que sobre todo los de segmentos medios y altos están ocupando harta inteligencia artificial, pero no tanto los de segmentos más bajos. La brecha para variar siempre. Siempre, estas brechas son muy, muy tristes, de verdad. Nicole, oye, sí. ¿dónde podemos revisar el estudio? En la página de ciclos.udb.cl, ahí está la página. ¿Están la los estudios pestaña. para atrás? Están todos los estudios para Ya. atrás, los informes, los cuestionarios, incluso las bases de datos. Nosotros tenemos la política desde siempre de tener todas las bases de datos disponibles para el uso académico, de medio, etcétera. Nicole Echegaray, 1.000.000 de gracias por esta conversación.